Feliz y santo sábado a cada uno de ustedes. Amén. ¿Están tristes? ¿Están muy callados? ¿Es el frío? Lo curioso es que para ustedes el aire está fresco y para mí está muy caliente. Entonces ustedes pasan frío de allá y yo paso calor acá. Pero bueno, el sermón que el Señor puso en mi corazón lleva por título El don del Espíritu Santo. Hace 2 semanas atrás, hablando con un pastor amigo mío, él me estaba contando una experiencia que él tuvo en cuanto a sus sermones. Y él me dijo, mira, te voy a recomendar un libro, un capítulo específico del Espíritu de Profecía, que es Mensajes Selectos, tomo 1. Para ser más específico, es el capítulo 19. Y este capítulo lleva por título Sermones que hay que predicar y sermones que no hay que predicar. Y entonces, yo empezando a leer este capítulo, soy sincero, no lo he terminado todavía porque lo estoy leyendo detenidamente. Estoy tratando de no leer, sino de estudiar este capítulo. Porque la sierva del Señor dice que es una responsabilidad muy grande para todos aquellos que agarran un micrófono. Ella no dice con estas palabras, ¿no? Pero para todos aquellos que se paran para presentar un sermón al pueblo de Dios, a la iglesia, es una responsabilidad muy grande. Y este capítulo me llamó mucho la atención, porque la sierva del Señor viene diciendo cuál debería ser nuestro principal sermón. ¿Qué era lo que nosotros más deberíamos predicar? Y les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué sermón sería lo que nosotros más deberíamos predicar? ¿Sobre qué? Sobre el Espíritu Santo. Nosotros, y yo me he dado cuenta que nos dedicamos tanto a predicar sobre doctrina, sobre profecías, sobre los pilares, y está bien, no estoy diciendo que esto está mal, esto es importante, pero ninguno de estos temas debería reemplazar el predicar sobre el Espíritu Santo. Pero la pregunta que yo hago es, ¿cuál es el sermón que menos se predica en la iglesia? Sobre el Espíritu Santo. Mira lo que la sierva del Señor nos dice acá, en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 183 nos dice así. Cristo, el gran maestro, tuvo una infinita variedad de temas para elegir, pero del que más se ocupó fue de la dádiva del Espíritu Santo. Cuán grandes cosas predijo para la iglesia debido a ese don. Sin embargo, ¿cuál es el tema que menos se trata ahora? ¿Qué promesa es la que menos se cumple? Ocasionalmente se da un discurso sobre el Espíritu Santo y luego se deja el tema para una consideración posterior. Yo mencioné mal la página, ¿verdad? 163. Bueno, aquí la sierva del Señor está hablando claramente. Cristo, ¿cuál era el tema que Cristo más predicó? Del Espíritu Santo. ¿Por qué es que Cristo se dedicó tanto a hablar sobre el Espíritu Santo? Porque Cristo sabía que muy pronto Él sería quitado, Él tendría que volver al cielo. ¿Y quién Él iba a enviar? Al Espíritu Santo. Entonces los discípulos deberían conocer el Espíritu Santo, saber cuál es la obra del Espíritu Santo para entender la manifestación del Espíritu Santo. Podemos ver claramente que cuando el Espíritu Santo desciende con poder sobre los discípulos en el aposento alto, ¿qué es lo que dijeron los fariseos sobre los discípulos? Que ellos estaban ¿qué? Borrachos. Es decir, ellos no entendían cuál era la obra del Espíritu Santo. Y la sierva del Señor aquí nos está diciendo que ese es el sermón que más debería ocupar nuestros púlpitos. El don del Espíritu Santo, la misión del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Pero lamentablemente, y en eso yo me incluyo acá, lamentablemente se predica muy poco sobre el don del Espíritu Santo, sobre la transformación que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Tenemos que entender algo.
Profecía, no estoy en contra de las profecías, se tienen que predicar profecías, pero profecías no cambia a nadie. Profecía no transforma a nadie. Predicar sobre doctrina, se debe predicar, sí, pero doctrina tampoco transforma el carácter de nadie. Yo ya he escuchado, ¿no? Personas dicen, mira, este conoce la Biblia por completo, pero mira su carácter cómo es. Entonces miren acá, la persona se está llenando de letra, llenando de conocimiento, pero está vacío ¿de qué? Del Espíritu. Y es por esto que la misma pluma inspirada viene diciendo que Cristo no vino a traer más luz sobre la ley de Dios, sino que Cristo vino a traer el espíritu de la ley de Dios, que era lo que faltaba a los fariseos, faltaba a los judíos. Ellos tenían la letra de la ley, conocían la ley perfectamente bien, pero lamentablemente les faltaba ¿qué? El espíritu de la ley. Y el apóstol Pablo mismo nos dice claramente en 1 Corintios capítulo 13, y él nos dice que el cumplimiento de la ley es el amor incondicional, es el amor abnegado hacia Dios y hacia su prójimo. Pero la pregunta es, ¿quién es el único que puede poner este amor en nuestro corazón? Es el Espíritu Santo. Por ti mismo, por mí mismo, es imposible tener este amor abnegado. Es imposible tener este amor profundo hacia Dios. Y si yo no amo a la persona que yo miro, si yo no tengo un amor abnegado por las personas que yo miro, ¿cómo es que yo puedo decir que yo amo a Dios, a quien yo nunca he visto? No se puede, es imposible. Pero mira que la sierva dice en el libro Hechos de los Apóstoles, lo que ella nos dice acá. Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, obscuridad espiritual, decadencia y muerte espirituales. Wow. Cuando yo leí esta cita, este capítulo, los que quieran leer, está en Hechos de los Apóstoles, el don del Espíritu Santo, es el capítulo 5. Es un capítulo precioso. Yo lo estuve leyendo y hay una infinidad de citas que yo podría poner acá, pero por cuestión de tiempo hoy no lo voy a poder poner. Pero ¿por qué es que hay sequía espiritual? ¿Por qué hay frialdad espiritual? ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta a la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Por qué es que la iglesia sufre para predicar el Evangelio? ¿Por qué es que parece que la iglesia nada nos motiva a predicar el Evangelio y salir afuera a predicar? ¿Es porque falta qué? El Espíritu Santo. Pregunto, ¿nosotros conocemos doctrinas, sí o no? Por supuesto que sí. Si yo hiciera un examen acá sobre las doctrinas, muchos de ustedes van a sacar 10. Conocemos doctrina, conocemos de profecías, conocemos todo esto. ¿Por qué razón entonces es que la iglesia se encuentra en un estado tibia? Es por esto acá. Nosotros estamos llenos de ¿qué? De letra. Estamos llenos del conocimiento, pero lo que nos falta es el Espíritu Santo. La sierva del Señor viene diciendo que si nosotros no tenemos el Espíritu, no voy a decir que no tenemos, no es, tampoco voy a ir a un extremo, pero si se falta la abundancia del Espíritu Santo, ¿por qué razón es? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Por qué es que la iglesia no abunda el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que la iglesia no está haciendo? No está pidiendo, porque sí está estudiando, porque aquí todos estudian, ¿sí o no? Ustedes estudian, sí, todos nosotros acá estudiamos, todos leemos la Biblia, todos leemos el espíritu de profecía, pero ¿qué es lo que nos falta? Entonces, ¿pedir qué? El Espíritu Santo. ¿Cuál debería ser la oración de la iglesia? Pedir el derramamiento de qué? Del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que pedid y se os dará. Entonces, es decir, que a la iglesia hoy
falta que entonces no es estudiar, no es tener conocimiento, sino que es pedir. De toda la oración que nosotros hacemos, como nosotros vimos la semana pasada, nuestra oración nosotros pedimos mucho. La pregunta es, ¿estamos pidiendo fervorosamente el Espíritu Santo? Esa es la pregunta que debemos hacer. Cada quien aquí sabe cómo es su oración individual, por las mañanas y por las noches, en tu intimidad con el Señor. Tú sabes si estás pidiendo el Espíritu Santo o no. Cada uno de nosotros sabemos acá. Pero la sierva del Señor, lo que ella me está mostrando, lo que ella me está dando a entender acá, que nosotros no estamos pidiendo como se debería. Hay una parábola que están en los libros de historia. No es una parábola, de hecho es una historia, ¿no? Había este gran filósofo, Sócrates. Vino un muchacho y quería ser discípulo de Sócrates. Y entonces Sócrates lo subió en un barco y fueron, ¿no? Allá está la mitad del lago. Y entonces Sócrates dijo al muchacho, mira hacia afuera. Y el muchacho miró y Sócrates vino y metió la cabeza del muchacho en el agua y dejó allá. Y cuando sacó el muchacho, aire, 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 lo volvió a meter. Y el muchacho luchando allá, él sacó y de nuevo gritaba, aire, 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 y volvió a meter. Y el muchacho allá clamando y luchando. Y hasta que él saca, y el muchacho dijo, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Y entonces Sócrates dijo, de la misma manera que tú luchaste por el aire y por tu vida, tú no luchaste cuando viniste a pedir para ser mi discípulo. Aplicando esta parábola para nuestra vida, vamos a hacer la aplicación acá. Nosotros estamos luchando, clamando, como si fuera nuestro último aliento de vida por el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Nuestra oración está siendo así? ¿Será que cuando nosotros oramos allá, clamamos con lágrimas al Señor, Señor, por favor, dame el Espíritu Santo, derrámame el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo transforme mi vida? ¿Lo estamos haciendo? Porque en el momento que hagamos, esto se va a reflejar en nuestras vidas. Nuestra vida va a mostrar a los demás si estamos llenos del Espíritu Santo o no. Porque miren acá, vayamos a nuestra lectura bíblica. San Juan, capítulo 16. San Juan, capítulo 16, versículo 26 al 27. San Juan, capítulo 16, versículo 26 al 27, nos dice así. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El apóstol Juan es el único que utiliza esta expresión en el Nuevo Testamento, consolador. Es más, esta palabra consolador se repite aproximadamente 19 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra en griego, la palabra consolador en griego se pronuncia paráclitos. La palabra paráclitos es una junción de dos palabras. La primera, la palabra para, es al lado, ¿no? Clitos es llamado o llamado de un lugar. Entonces, la palabra paráclitos, cuando la unimos, es el que es llamado de un lado. El Espíritu Santo estaba al lado de quién cuando él fue derramado. Cristo mismo dijo, el Espíritu Santo que vendrá de quién, de parte de quién, del Padre. El Espíritu Santo estaba al lado del Padre. Pero ¿cuál era la misión, la función del Espíritu Santo? ¿Dar testimonio de quién? De Cristo Jesús. Y aquí nosotros vamos a entrar en un punto muy importante. Todas las veces en el Antiguo Testamento, tú puedes ver esto en el espíritu de profecía, deseado a las gentes, patriarcas y profetas, ahí lo vas a ver perfectamente bien. Todas las veces en que la Biblia menciona Dios en el Antiguo Testamento, y Jehová Dios se manifestó, y Jehová Dios hizo tal o tal cosa, siempre allí, ¿quién se manifestaba? ¿Sabes quién era? Cristo Jesús.
Entonces, es decir, que en el Antiguo Testamento, todas las veces que habla de Dios, en verdad, el Padre está dando testimonio del Hijo, el Hijo se está manifestando allí. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, los evangelios de Mateo a Juan, siempre Cristo dice que las obras que él hacía ¿por quién? Por el Padre. Y él daba testimonio ¿de quién? Del Padre. Sin embargo, ahora, del libro de Hechos en adelante, el Espíritu Santo, ¿quién él tiene que señalar? A Cristo, dar testimonio de Cristo. En toda la historia de la humanidad, la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno estaba dando testimonio del otro. Pero aparte ahora aquí, cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, ahí viene diciendo, Jesús dijo que los discípulos iban a hacer ¿qué? Dar testimonio ¿de quién? De Cristo Jesús. La palabra testimonio se traduce como martireo. La palabra martireo, es decir, es predicar con tu propia vida. Pero no como que mi vida sea un testimonio, sino depositar, entregar, morir por el Evangelio. De la misma manera que Cristo murió por ti y por mí, ahora Cristo viene diciendo que cuando venga el Espíritu Santo, nuestro amor abnegado será tanto, será tamaño, que tú y yo vamos a dar testimonio de Cristo, así como Cristo dio testimonio del Padre y predicó al universo con su propia vida. La iglesia, cuando esté llena del Espíritu Santo, dará testimonio de Cristo, es decir, que la iglesia estará dispuesta a entregar su vida por el mensaje. Es decir, que el Espíritu Santo nos motivará del tamaño que tú no vas a tener miedo a la persecución, tú no vas a tener miedo a la cárcel, tú no vas a tener miedo a perder tu trabajo, no vas a tener miedo a nada, porque su único propósito de vida es predicar a Cristo. Y nosotros podemos ver que en el Nuevo Testamento, todos los discípulos, con excepción de uno, no obtuvo una muerte trágica, que fue el apóstol Juan. Y esto porque el Señor lo guardó, porque ahí lo aventaron a una olla de aceite hirviendo. Y cuando miraron que no lo podían matar, entonces lo desterraron y mandaron ¿a dónde? A Patmos, para morir allá en Patmos como un esclavo. Pero todos los demás discípulos, cada uno tuvo una muerte, podríamos decir que una peor que la otra. Porque los discípulos, cuando recibieron el Espíritu Santo, lo primero que sucedió en su vida, se fue el egoísmo que ellos tenían salió, y ahora ellos estaban dispuestos, así como Cristo, a entregar su vida por amor a las demás personas que no conocían el Evangelio. Esto es lo que va a producir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando tú y yo estemos llenos, pero llenos del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, lo primero que va a desaparecer de nuestras vidas es el orgullo, el egoísmo. Es lo primero que va a desaparecer. Si todavía hay alguna mancha o hay algo de egoísmo en mi vida, si yo todavía tengo mi egoísmo acá arraigado en mí, eso me está dando a entender algo. Yo no estoy lleno del Espíritu Santo. Porque primero, para que se pueda llenar un vaso, se tiene que sacar lo que está dentro. Se tiene que vaciarse por completo para que entonces este vaso se pueda llenar con el Espíritu Santo. Y esto es con nuestra vida. En el momento que nosotros nos vaciemos de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, entonces el Espíritu Santo nos llenará. Pero la palabra consolador no es la principal función del Espíritu Santo. La principal función del Espíritu Santo es exhortar, redarguir. Esta es la principal función, la principal obra que tiene el Espíritu Santo. La misma Biblia nos dice que el Espíritu Santo, su propósito, su meta es convencernos ¿de qué? De pecado, justicia y de juicio. Esa es la principal
misión del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es la más difícil para él convencernos? ¿Sabes de qué? De pecado. Es lo más difícil para el Espíritu Santo convencernos de pecado. Porque siempre estamos dando excusas y creemos que los pecaditos no importa. Total, Dios entiende. Los pecaditos no son los que importan, no es tan importante. ¿Qué es más grave, hermanos? ¿Qué es más grave? ¿El estupro o el chisme para Dios? ¿Ah? Las dos cosas. Es igual. ¿El asesinato o el orgullo? Pero para nosotros, ¿qué es peor? ¿El asesinato o el orgullo? Yo nunca he visto en una junta de nombramientos alguien decir, mira, sabes que no vamos a poner a este hermano porque él es un poco orgulloso. Yo nunca he visto. Pero yo ya he visto, ya he escuchado decir, no hay que poner a este hermano como tesorero porque él tiene la costumbre de... Pero para Dios estos dos pecados es igual. Estos dos pecados me conducen al infierno. Entonces, esta es la función del Espíritu Santo, convencerte a ti y a mí del pecado, de la justicia de Cristo, de la justicia del Señor y del juicio. Vamos a ir avanzando, vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 17. Porque aquí nos dice que el Espíritu Santo nos tiene que guiar también en toda verdad, ¿sí o no? El Espíritu Santo, el Consolador, es el Espíritu de verdad y Él nos guiará a toda verdad. Ahora vayamos a Juan 17 nos dice así. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. El Espíritu Santo nos tiene que santificar ¿en qué? En la verdad. En la verdad. ¿Qué es la verdad entonces? La palabra. La palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo, ¿a dónde me tiene que conducir? A la palabra. A la palabra de Dios, de acuerdo a la ley y al testimonio. Pero mi querido hermano, si yo me da pereza abrir mi Biblia, se me da pereza leer la Biblia, ¿qué esto me está mostrando entonces? ¿Que me falta qué? Que yo no tengo qué entonces? El Espíritu Santo. Mire qué serio es esto, mis queridos hermanos. Porque el Espíritu Santo me va a conducir por toda la verdad. Y la verdad yo encuentro que es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Sepáralos para un fin sagrado que es predicar la palabra de Dios. Y si a mí no me gusta dar estudios bíblicos, si no me gusta trabajar en la predicación del Evangelio, mi querido hermano y mi querida hermana, prendamos la luz roja, porque esto nos está mostrando que tú y yo estamos faltos del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo me conducirá a otra cosa todavía. El Espíritu Santo, vayamos al Evangelio, en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo... Es más, no lo vamos a abrir por cuestión de tiempo, pero el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por ¿quién? Sino por mí, sino por Él. Es decir, el Espíritu Santo me conduce ¿hacia dónde? A la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Y en las Sagradas Escrituras, ¿quién yo encuentro acá? Porque a vosotros os parece... que en ellas encontraréis ¿qué? Pero yo os digo que ellas dan testimonio ¿de quién? De mí, dan testimonio de Cristo. Entonces, es decir, cuando el Espíritu Santo me conduce a la Biblia me va a enseñar a quién? El principal personaje de la Biblia, que es Cristo Jesús. Y es por esto que yo les digo que en las profecías, ¿qué nosotros debemos presentar? A Cristo, sacar a Cristo de las profecías. Pero si yo me quedo solo con cuernos, con fechas, con bestias, y ahí finalizo, yo no estoy predicando la verdad, porque mi mensaje tiene que ser verdad presente y cristocéntrico.
Si mi mensaje no es cristocéntrico, no estoy predicando la verdad presente, porque Cristo Jesús es la verdad presente. Entonces, es decir, el Espíritu Santo, mi hermano y mi hermana, el Espíritu Santo te va a conducir a Cristo, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Y cuando tú tienes esta relación con Cristo, ahora tú no vas a tener la fe en Jesús, sino que tú vas a tener la fe de Jesús, que es muy diferente. Tener la fe en Jesús es yo creer que Jesús murió, que Jesús vino a este mundo, pero tener la fe de Jesús es estar dispuesto a entregar mi vida por completo a la voluntad del Padre. Esa es la diferencia. Esto es lo que nosotros necesitamos, tener la fe de Jesús, entregarnos por completo a la voluntad del Padre. Por más que nos parezca que lo que el Señor nos está pidiendo es algo inconcebible para nosotros, pero el Señor conoce el fin desde el principio. Entonces, esto es lo que el Espíritu Santo, Él quiere, Él desea realizar en nuestras vidas. Nos quiere exhortar, mostrar el pecado que está en nuestra vida. Hay que entender algo. Dios aborrece, Dios odia el pecado. Dios ama al pecador, pero Dios odia el pecado que está en mi vida, el pecado que yo cometo. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere quitar de nosotros. Esto es lo que la gente necesita. Ese mismo capítulo, Mensaje Selecto, tomo 1, capítulo 19. ¿Qué es lo que va a convertir a los pecadores? La sierva de Dios dice que lo único que va a convertir a los pecadores es predicar el amor de Dios. Es predicar a Cristo, su sacrificio y su resurrección. Muchas veces nosotros nos inclinamos a predicar sobre la ira de Dios, sobre el juicio de Dios. Nos inclinamos a predicar sobre las plagas que Dios enviará, pero esto no convierte a nadie. La ira de Dios, nosotros decimos, si no viene por amor, viene por temor. Dios no trabaja así. Dios no quiere que nadie venga a Él por miedo, por temor. Dios quiere que las personas vengan a Él a través de ¿qué? Del amor. Pero esto es una estrategia de Satanás, ¿no? Porque Satanás en el pasado llevó la iglesia, a los reformadores y todos los demás, a muchos predicar sobre la ira de Dios. De hecho, hay un sermón muy famoso de un pastor norteamericano, creo que él era metodista, se me olvidó su nombre, pero este pastor predicando sobre el infierno y la ira de Dios. Los relatos históricos nos cuentan que la gente agarrábase de sus sillas porque sentía que a cualquier momento, el piso se iba a abrir y el infierno los iba a tragar. Y la persona estaba presentando este Dios. ¿Quién va a acercarse a Dios por amor? La gente se va a acercar a Dios por temor. Acuérdense la experiencia de Elena G. de White. Elena G. de White, ella temía a Dios. Sus oraciones, cuando ella era joven, ella tenía miedo porque ella sentía mi alma, yo voy a ser condenada en el fuego del infierno, estaré ardiendo en el fuego del infierno. Y la sierva del Señor, ella misma tiene una experiencia, ella cuenta que cuando ella escuchó a los pastores Wagner y Jones predicando sobre la justificación por la fe, ella tomó la decisión de se rebautizar. Porque ella dice, ahora pude comprender mejor el carácter y el amor de Dios, la justicia de Dios, lo que Él ha hecho por mí. Y esto fue como una transformación en su vida. Otro tema que es muy importante, la justificación por la fe, entender lo que el Señor hizo por nosotros y que Él te quiere salvar, que Él desea salvarte y Él quiere que tú vengas a Él no por miedo. Él no quiere que tú guardes la ley, no tengo que guardar el sábado porque si no voy a ir al infierno.
¿Por qué es que los judíos pusieron tanto peso en el cuarto mandamiento? Porque ellos sentían que si ellos volviesen a empezar a transgredir el sábado, Dios los iba a mandar de nuevo a una nación pagana como esclavos. Y entonces ahora los líderes empezaron a poner tanto peso, tantas dogmas sobre el sábado que era algo imposible de guardar. Y la gente no disfrutaba el sábado. Y ahora cuando viene Cristo, Él le muestra, Él le enseña el espíritu del sábado y cómo se guarda el sábado. Es un día para disfrutar, un día para pasar en comunión con el Señor. Este es el sábado que el Señor quiere que presentemos a la gente. Y no presentar un sábado y decir, mira, si tú no guardas el sábado, tú vas a arder en el fuego del infierno. Esto no es predicar. No es decir, no, a las cosas hay que decirlas como son y la gente tiene que reconocer que está mal porque si no va a ir al infierno. Mis queridos hermanos, Cristo nunca utilizó este método. Porque a Cristo le trajeron una mujer que fue hallada en adulterio. Y Cristo dijo, adúltera, vas a ir al fuego del infierno. ¿Dijo esto? ¿Dónde están los que te condenan? Hija, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Esto fue lo que dijo Cristo a esta mujer. Esta es la manera que debemos predicar. No estoy diciendo que debemos ser alcahuetes con el pecado. No estoy diciendo que debemos ser permisivos con el pecado. No es esto. Pero hay que mostrar la justicia de Dios, sí, pero también debemos mostrar el amor de Dios. Y el Señor los ama tanto que Él no quiere que ustedes se pierdan. Él envió a su Hijo unigénito para morir por ti, para que tú no tengas que pasar por esto. Por eso es que el Señor quiere que tú guardes su santa ley, porque Él te ama y Él te salvó y Él quiere tener con Él en el cielo. Así debemos predicar a la gente y no predicar a un Dios airado. Yo digo esto porque cuando yo estaba estudiando, yo tenía un maestro que él decía, nos enseñó que el primer estudio bíblico que deberíamos dar al que sea, a la persona que se elija, predique la ira del Cordero. Predique sobre la ira de Dios, lo que Dios va a hacer con los impíos. Haz el pecador temblar y entonces el pecador se va a arrepentir. No, no se va a arrepentir. Va a tener miedo y él va a acercarse a Dios por miedo y no por amor. Y el Señor quiere que tú y yo nos acerquemos a Él porque lo amamos. Pregunto, ¿cuántos de los padres aquí quieren que sus hijos tengan miedo de ustedes? Ninguno. Tú quieres que tu hijo te obedezca porque Él te ama y no que te obedezca porque tú lo vas a pegar. Ningún padre quiere tener esta relación con su hijo. ¿Y usted cree que Dios quiere tener esta relación contigo? O me obedeces o yo te mato. No, Dios no quiere tener esta relación con nosotros, pero ¿quién es lo que va a poner ese sentido en nuestro corazón? Es el Espíritu Santo. Hay una historia de una madre que su hijo no quería acostarse. Y dijo, hijo, ten este vaso con leche, tome y acuesta. No, es que yo no quiero, no quiero. Y el hijo empezó a hacer berrinches. Y que no quería el vaso con leche. Y la mamá, Dios está muy enojado contigo, ¿eh? Y se fue. Y de repente el cielo, brum, un trueno tremendo, ¿no? El niño asustado dijo, Señor, por causa de un vaso. Y muchas veces nosotros como padres decimos, mira, si tú no haces esto, Dios se va a enojar contigo. Entonces lo estamos inculcando a nuestros hijos que Dios es un Dios déspota, tirano, que está mirando y para cuando tú falles, venir con la vara de la ley. Y no es así. No debemos enseñar este Dios a las personas. Miren lo que nos dice la siguiente cita, Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué no tenemos más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos respecto a Él? El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Qué tú estarías dispuesto a hacer para que su hijo sea feliz? Tú como padre, tú como madre. ¿Qué estaremos dispuestos nosotros a hacer? Lo que sea, ¿verdad? Todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestros hijos sean felices. Pero el Señor está más dispuesto aún
a darte el Espíritu Santo. Lo que el Señor más desea es darnos el Espíritu Santo. La pregunta que vuelvo a hacer es, ¿por qué es que parece que falta el Espíritu Santo entonces? Porque lamentablemente nosotros no estamos pidiendo el Espíritu Santo. O quizás no estamos pidiendo como se debería. La sierva del Señor, no puse esta cita acá, ella dice que la porción que cada uno va a tener del Espíritu Santo es la porción que cada quien ha pedido. Si pides mucho, vas a tener mucho del Espíritu Santo. Pero si pides poco, tendrás poco del Espíritu Santo. Quiero, en los 20 minutos que me quedan, quiero compartir con ustedes la experiencia de un personaje en la Biblia. Este personaje es el apóstol Pedro. Y aquí nosotros vamos a ver cómo era el apóstol Pedro antes de tener el Espíritu Santo y Pedro después de tener el Espíritu Santo. San Juan capítulo 18, versículo 10. San Juan capítulo 18, versículo 10 nos dice así. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Pregunto, ¿esta actitud de acá es de una persona que tiene el Espíritu Santo, sí o no? Por supuesto que no. Pedro era podremos ver por esta actitud de acá, Pedro era que entonces un poco o mucho violento, ¿verdad? Y es más, yo aquí creo que una mano invisible desvió la espada. Yo no creo que Pedro acá miró la oreja y quiso cortar la oreja. Seguramente Pedro quizás estaba mirando al cuello de este hombre. Pero lamentablemente, en veces, así como Pedro, hay muchas personas que decimos tienen sus 5 minutos de ceguera, que les sube la cólera, que les sube el enojo, que en estos 5 minutos esta persona no mira y no escucha a nadie. Y cuando tiene este arranque, esta persona cuando se da cuenta es demasiado tarde. Pero ¿sabe lo más triste de esto? Es que esto pasa mucho en las iglesias. Personas que en las juntas tienen sus arranques, personas que en controversia tienen sus arranques y en este minuto ella es como una manada desenfrenada. Ella no mira y no escucha nada. Y lamentablemente, en veces, mire, ¿qué es lo que lastima más? ¿Un golpe o una palabra? Una palabra. Porque el golpe a los tantos se nos fue, pero la palabra siempre sigue hiriendo y hiriendo a las personas. Y hay personas que su lengua es como una espada de doble filo. Y que su lengua es muy hiriente. Y que cuando habla, lastima lo más profundo. El apóstol Pedro aquí utilizó de la violencia para tratar de defender al Señor. Y lamentablemente hay muchas personas que cuando están tratando, quieren ser abogados de Dios. Y cuando tratan, se ponen en la posición de abogado de Dios, se pierde el control, pierde la razón y se puede estar en vez irreconocible. Pero créanme, mis hermanos, Dios no quiere abogados. Dios no necesita abogados. Lo que Dios quiere es testigos. Dios te llamó para ser testigo, no abogado. Tú y yo debemos ser testigos de Él. Y aquí el apóstol Pedro entonces me está mostrando que Él, por más que pasó los 3 años y medio con Cristo, que estuvo escuchando del mayor maestro que este mundo ya haya escuchado, que este mundo ya haya visto, Pedro todavía no había entendido. Y esto entonces me da a entender, como siempre mencionamos, no es porque yo estoy acá en la iglesia que eso quiere decir que soy una persona consagrada y santa. No, lo que va a mostrar que soy una persona consagrada y santa es mis frutos.
Son los frutos que estamos produciendo. Aquí el apóstol Pedro no tenía el Espíritu Santo porque sus frutos están mostrando que él no tenía el Espíritu Santo. De igual manera, los frutos que nosotros estamos produciendo nos va a mostrar si tú y yo tenemos, si estamos llenos del Espíritu Santo. Si las personas me miran y dicen, mire, ahí, pues, entonces esto me está mostrando que a mí me falta el Espíritu Santo. Vayamos al Evangelio de San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26. Aquí vamos a ver otra ocasión en que el apóstol Pedro, él está mostrando que a él le falta todavía el Espíritu Santo. San Mateo capítulo 26, versículo 33, nos dice así. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mire aquí Pedro lo que está mostrando es su autosuficiencia. Mire la soberbia de Pedro, que Señor, aunque todos estos acá, aunque todos estos hermanos se escandalicen de ti, yo no. Aunque ninguno de esos quieran hacer la obra, pues yo voy solo, porque yo soy autosuficiente. Si todos quieren negarte, Señor, yo estaré contigo, yo no te voy a negar. La autosuficiencia es el peor error que una persona puede cometer. Pedro era muy autosuficiente y aquí Pedro, en varias ocasiones cuando Pedro hablaba a nombre de todos los discípulos, pero en esta ocasión Pedro está hablando a su nombre propio, está hablando solamente de él. Está diciendo, Señor, yo no te voy a negar, yo estaré contigo. Los demás compañeros te pueden negar, los demás pueden fallar, pero yo estoy contigo. Pregunto, ¿Pedro estaba siendo sincero o estaba mintiendo acá? Pedro era sincero. Pero lamentablemente Pedro era autosuficiente, él estaba siendo sincero en su autosuficiencia. Y lamentablemente es algo que esto sí yo puedo decir sin lugar a duda. Muchos de nosotros cometemos este error, la autosuficiencia, depender de nosotros mismos. Ese es un error que muchas veces nosotros cometemos y por cuestión de tiempo, acá, algunas horas después, aquel que había dicho que estaría con Cristo y que estaría hasta la muerte con Cristo, ¿qué es lo que hace? Lo niega. Porque el Señor dijo, Pedro, antes que el gallo cante, me negarás ¿cuántas veces? 3 veces. Y ahora Pedro, cuando él sigue a Jesús de lejos, él llega al lugar, se pone ahí a un lado de la fogata que hicieron los hombres para aquecerse. Pedro está allá y empieza, primero una sierva preguntó, ¿tú eres uno de ellos, verdad? Pedro dijo, no, yo no soy. Después, allá con los hombres dijeron, pero tú eres uno de ellos, ¿verdad? No, yo no soy. Y más un ratito, tú eres uno de ellos porque tu forma de actuar te delata, tu forma de actuar es... Y entonces, para convencer a las personas, ¿qué hace Pedro? Lo nega con maldición. Ahora Pedro maldijo a Jesús para mostrar que él no era un seguidor de Cristo. Y cuando Pedro termina de pronunciar su maldición, ¿qué sucede? El gallo cantó. El gallo canta y entonces Pedro recuerda las palabras del Señor Jesucristo. Y esto me está mostrando que muchas veces en nuestra autosuficiencia, querer ser mejor que los demás, pero por nuestras palabras muchas veces negamos a Cristo, por nuestra manera de hablar, por nuestras palabras duras, por nuestras palabras orgullosas o por nuestras palabras agresivas, negamos a Cristo. San Juan mismo dice que aquel que dice tolo a su hermano es digno ¿de qué? Del infierno. Aquel que habla mal de su hermano es un asesino. Y la Biblia dice que el asesino no entrará en el cielo. Y así como Pedro, la autosuficiencia. Hablamos, no, porque la apariencia. Pero la pregunta es, ¿y adentro? ¿Cómo estamos nosotros?
¿qué es lo que comentamos de los demás hermanos? ¿Qué es lo que comentamos de los líderes? Los comentarios que hacemos, ¿muestra que tenemos el Espíritu Santo o no? No conteste, por favor. Pero muestra que tengo el Espíritu Santo de la manera que yo hablo de mi hermano a otro hermano. Acuérdense, mis queridos hermanos, la sierva del Señor mismo dice que nuestras palabras, ellas van a tener un efecto y su fruto será para la eternidad, vida eterna o muerte eterna. Por sus palabras seréis juzgados y por sus palabras seremos absueltos o seremos condenados. Pregunto, nuestras palabras, ¿será que nos enorgulleceríamos de nuestras palabras si viniera a la luz todo lo que nosotros hablamos? ¿O nos llenaríamos de vergüenza? Mi hermano, si me lleno de vergüenza por las palabras que digo y si viniese a la luz, esto me está mostrando entonces que me falta el Espíritu Santo. Porque la Biblia me dice que cuando el Espíritu Santo venga sobre mi vida, todo lo malo, todo lo impuro, todo lo indigno, el Señor sacará de mi vida y quedará solo lo bueno, lo santo. Eso es lo que quedará. Y cuando uno habla, entonces va a hablar de lo santo, de lo puro. Entonces, es decir, si mi manera de hablar, si los comentarios que hago, si las cosas que digo, no es algo para edificar a los demás, esto me está mostrando entonces que me falta el Espíritu Santo y necesito clamar al Señor el derramamiento del Espíritu Santo en mi vida. Porque mis palabras tienen que ser para el crecimiento, para la edificación, mi propia edificación y la edificación de los demás. Pero si mis palabras no edifican, hay un peligro allí. Y aquí el apóstol Pedro, su palabra no edificó a nadie, por el contrario, la palabra de Pedro, lo que él pronunció ahí, él estaba negando a su Señor, aquel que le había dicho que estaba dispuesto a ir a la muerte con él. Y entonces las personas en este momento creyeron en Pedro. Pero mis queridos hermanos, en el momento que Pedro, después de maldecir al Señor, de negar al Señor, Pedro se encontraba en una condición perdida. Y Cristo sabía todo esto y mira cómo es que Cristo actuó con Pedro, el deseado de todas las gentes. Nos dice así. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Su conciencia se despertó. Los recuerdos sacudieron a su memoria y Pedro rememoró la promesa que había hecho unas pocas horas antes, de que iría con su Señor a la cárcel y a la muerte. Recordó su pesar cuando el Salvador le dijo en el aposento alto que negaría a su Señor 3 veces esa misma noche. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía con amargo pesar cuán bien su Señor lo conocía a él. ¿Qué fue lo que transformó la vida de Pedro? El capítulo empieza, el párrafo empieza, diciendo cómo fue la mirada de Cristo hacia Pedro. ¿Fue de reproche? ¿Fue condenando? ¿Cómo fue? De compasión, de amor. Esto fue lo que transformó a Pedro. Más adelante sigue que Pedro lloró amargamente esta noche. ¿Y qué es lo que Pedro hace con su espada? La aventa lejos. Y nunca más volvió a usar una espada física, sino que ahora Pedro empezó a usar una espada espiritual, la palabra de Dios. Lo que transformó la vida de Pedro fue comprender el dolor que le ocasionó a Cristo, pero comprender que Cristo aún así lo amaba y que Cristo ahí estaba para perdonar. El perdón de Cristo fue lo que generó una transformación
en la vida de Pedro. Eso es lo que transformará nuestras vidas, mis hermanos, cuando tú y yo entendamos que el amor de Cristo, que el sacrificio de Cristo fue tan pleno, que no hay pecado que Cristo no te pueda alcanzar, que no hay lodazal que tú te encuentres que Cristo no te pueda limpiar. Porque el sacrificio de Él fue perfecto. Aquí, Pedro, si fuera tú y yo, en este momento, quizás haríamos una mirada a Pedro, pero que si pudiéramos fulminarlo ahí lo haríamos. Pero Cristo acá, en este momento, lo mira a Pedro con una compasión y un profundo amor, y esto transformó la vida de Pedro. Hay un detalle interesante que quiero compartir con ustedes. Vayamos a San Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20. ¿Sabes qué? Déjenlo. Yo les voy a mencionar. Antes de Cristo subir al cielo, Cristo hace algo por sus discípulos. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que Cristo sopló a sus discípulos? El Espíritu Santo, ¿sí o no? Cristo dijo, aquí os soplo el Espíritu Santo. Esto fue un cumplimiento parcial de la promesa que el Señor Jesucristo había hecho a sus discípulos. Porque después, aproximadamente 50 días más tarde, en el aposento alto, ¿qué es lo que sucede allí? El derramamiento completo del Espíritu Santo. Eso nos está mostrando que antes de que el Espíritu Santo venga con gran poder, primero tú y yo debemos recibir una porción pequeña del Espíritu Santo. Y esta porción, ¿qué fue lo que hizo con los discípulos? Pregunto, ¿cómo era la relación de los discípulos antes del aposento alto? Antes del aposento alto, ¿cómo era? ¿Vivían cómo? Peleados. ¿Quién va a ser mayor? ¿Quién va a ser el líder? ¿Quién va a estar a la derecha? ¿Quién va a estar a la izquierda? Y ahí, porque yo llegué primero, porque yo soy el primero. Vivían en peleas entre ellos. Pero en el momento que el Espíritu Santo parcialmente fue soplado sobre los discípulos, en el aposento alto allí, ¿cómo fue la relación de ellos? La pluma inspirada nos dice que ellos confesaron sus pecados, se humillaron unos a los otros, pidieron perdón unos a los otros, y cuando estaban unánimes allí, ¿qué sucede entonces? Un sonido fuertísimo rompe el silencio, y en este momento el Espíritu Santo es derramado con poder sobre la iglesia primitiva. Y la mayor demostración de que el Espíritu Santo descendió con poder, que en un solo sermón 3,000 personas entregaron sus vidas a Cristo. Entonces, es decir, para que la iglesia pueda cumplir con la misión, para que nosotros podamos revolucionar esta ciudad, primero lo que necesitamos es confesar nuestros pecados unos a los otros, humillarnos, y esto es lo más difícil de hacer. Porque lo más difícil es venir acá. Yo siempre utilizo los que están más cerca, que es lo que yo los puedo mirar. Venir, por ejemplo, al hermano Javier y decir, hermano Javier, te pido perdón porque yo hablé mal de usted, porque me molestó una actitud que usted tuvo. Y yo por mucho tiempo tuve resentimientos contigo, hablé mal de usted, lo traté mal, pero hoy aquí, en el nombre de Cristo, vengo a pedir perdón y humillarme a ti para que tú me perdones. Cuando la iglesia haga esto, cuando confesemos nuestros pecados, nuestras faltas, lo que hemos hablado uno de los otros, tenlo por seguro. Así como en el aposento alto, en el Pentecostés, el Espíritu Santo descendió con poder sobre la iglesia, el Espíritu Santo descenderá con poder sobre nosotros. Mientras nosotros no hagamos esto, mientras no nos humillemos unos a los otros, confesemos nuestras faltas, confesemos nuestros pecados al Señor y estemos unánimes con un solo propósito, en un solo pensamiento, que es predicar el Evangelio, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo nunca descenderá sobre nosotros. Esa es la condición para que la iglesia esté llena del Espíritu Santo. No hay otra condición. El Señor ahí nos muestra, en el aposento alto, que los discípulos entendieron lo que habían hecho, lo malo que habían hecho,
Y cuando todos estuvieron en un solo pensamiento, que ya no hubo más división, que ya no hubo más separación entre ellos, el Señor derramó su Santo Espíritu. Y ahora nosotros podemos ver que en el momento que el Espíritu Santo desciende, más adelante en el capítulo 4, no vamos a abrir porque el tiempo se nos apremia, ya ves más, el tiempo ya nos ganó. En el libro de Hechos, ahí nosotros podemos ver que ahora estos hombres llenos de la unción del Espíritu Santo, el apóstolo Pedro, caminando por la calle, mira a un hombre y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Después de esto, Pedro predicó. ¿Cuántas personas se convirtieron en este día? 5,000. ¿Pero qué hicieron con Pedro? ¿A dónde lo llevaron a Pedro? A la cárcel, a Pedro y a Juan. Y después se citó el concilio de los fariseos para hablar. ¿Y quién pusieron para hablar? ¿A quién pusieron para hablar en este concilio allá? Para defender su fe. ¿A Juan o a Pedro? A Pedro. ¿Por qué pusieron a Pedro para defender su fe? ¿Por qué ustedes creen? Porque ellos sabían que Pedro había negado a Jesús. Y dijeron, vamos a poner a Pedro para hablar, porque Pedro es cobarde, Pedro es miedoso, y Pedro, así como negó a Jesús, va a volver a negar acá. Pero la Biblia nos dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, ahora lleno del Espíritu Santo, Pedro predica a Cristo crucificado y resucitado, como la piedra de esquina que los padres habían rechazado. Este Cristo murió, resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahora Pedro ya no temía más por su vida, Pedro no tenía miedo, Pedro no tenía vergüenza, sino que Pedro predicó y a él no le importaba lo que iba a suceder, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Y ahora Pedro va y predica. Y entonces vemos que las personas se van convirtiendo. Mis queridos hermanos, mire qué poder tienen estos hombres, que la misma sombra de ellos sanaban a la gente. Su misma sombra. ¿Qué es que ellos tienen de mejor que nosotros? ¿En qué ellos son mejor que nosotros? Y nada. Simplemente es que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que falta a la iglesia, porque cuando la iglesia esté llena del Espíritu Santo, tú vas a predicar y la promesa es que el Señor derramará abundancias hasta que se sobreabunde. Es decir, personas se van a convertir al Señor. La pluma inspirada dice que un mundo afuera está por escuchar, deseosa de escuchar la verdad presente. Y muchas almas se van a convertir al Señor. El pueblo de Dios, ¿dónde se encuentra? En Babilonia. Pero cuando el pueblo de Dios esté lleno del Espíritu Santo y predique, ¿qué va a suceder con los que estén en Babilonia? Se van a salir de Babilonia y van a venir acá. Van a venir a las fileras del pueblo de Dios. Amén. Pero para que esto suceda, mi querido hermano, tú puedes salir con tu propia sabiduría. Puedes salir con tu propio discernimiento y no vas a tener éxito. Solo tendremos éxito si estamos llenos del Espíritu Santo. Quiero finalizar con, déjame volver. Este es ser semejante a Jesús, ¿verdad? Reflejemos a Jesús, ¿verdad? Sí. Ok, esta es la cita que quiero compartir con ustedes. Mire lo que nos dice la sierva del Señor acá. Es imposible para cualquiera de nosotros producir este cambio por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo, el Consolador, que Jesús dijo que enviaría al mundo, quien cambia nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Y cuando esto se ha realizado, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Esto es, el carácter de quien mira así a Cristo es tan parecido al de Él, que quien lo mira ve el carácter de Cristo como en un espejo. Cuando tú pasas tiempo con el Señor, el Espíritu Santo transformará tu vida y nuestro carácter será semejante al carácter de ¿quién? De Cristo.
Pero pregunto, ¿nosotros podemos hacer esta transformación? ¿Quién es el único que puede transformar nuestras vidas entonces? Es el Espíritu Santo. Tú puedes luchar con todas tus fuerzas, con todas tus energías, y no vas a tener éxito, porque esta obra el Señor confió ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y la última cita nos dice así: Los profesos cristianos se mantienen demasiado cerca de los pantanos de esta tierra. Sus ojos solo están adiestrados para ver las cosas comunes y sus mentes se detienen solo en las cosas que sus ojos ven. Su experiencia religiosa es a menudo superficial e insatisfactoria y sus palabras son frívolas y sin valor. ¿Cómo pueden los tales reflejar a Cristo? ¿Cómo pueden irradiar los brillantes rayos del sol de justicia a todos los rincones oscuros de la tierra? Ser cristiano es ser semejante a Cristo. con esto yo termino. Esta palabra para mí es la palabra clave. Ser cristiano es ser igual a Cristo. No igual al pastor de tu iglesia, no igual al anciano de tu iglesia, al diácono, a la diaconisa, no. Ser cristiano es ser como Cristo. Semejante a Cristo. Nosotros pasamos demasiado tiempo, nuestra mirada está demasiado tiempo ¿hacia dónde? A las cosas de este mundo. ¿Por qué parece que muchas veces no hay éxito y crecimiento espiritual? Porque comparamos nuestra vida con la vida de los demás. Comparamos nuestra espiritualidad con la espiritualidad del otro. Pero debemos comparar nuestra vida espiritual con la vida de ¿quién? Y mientras más cerca tú estés de Cristo, ¿cómo te vas a sentir? Más pecador. Así como Enoc. Mientras más cerca Enoc estaba de Cristo, ¿cómo se sentía Enoc? Más lejos de Él. Porque la santidad de Cristo empezaba a irradiar. Y Enoc miraba su vida y él se sentía más y más pecador. Si hoy no me siento un pecador tan grande, es por una sola razón, que yo estoy comparando mi vida con las dos demás. Y si yo sigo haciendo esto, Satanás estará a gusto. Porque Satanás sabe que en el momento que tú compares tu vida con la de Cristo, te vas a esforzar y con la gracia de Dios llegaremos a ser semejantes ¿a quién? A Cristo. Porque esta es la obra del Espíritu Santo, hacerte ser semejante a Cristo. El Espíritu Santo quiere hacer con que los 144,000, aquellos que van a dar el último mensaje a este mundo, sean 144,000 Cristos caminando sobre esta tierra. El Espíritu Santo te está llamando. Y la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo nos llama, no debemos hacer ¿qué? No debemos endurecer nuestro corazón a la voz del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que hoy en esta mañana el Espíritu Santo se quiere manifestar en nuestro medio. El Espíritu Santo quiere traer bendiciones aquí a nosotros. Si hoy no estoy sintiendo nada, si yo no siento nada en mi corazón, si yo no siento que el Espíritu Santo está trabajando, quiere trabajar en mi corazón, cuidado. Cuidado, porque puede ser que hemos endurecido tanto nuestro corazón que el Espíritu Santo ya ni nos hace caso más. Porque hoy, yo estoy seguro, hoy es el día de preparación. Ayer, pasado, mañana, un misterio. Hoy es el día que el Espíritu Santo quiere trabajar contigo y conmigo. Si tú sientes el Espíritu Santo, si tú sientes que el Espíritu Santo está tocando tu corazón, no cierres tu puerta, no endurezca tu corazón. Porque cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, tenlo por seguro, tu vida será transformada, tu vida será cambiada y seremos semejantes a Cristo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Este es mi deseo, mi oración. Y vamos a hacer una oración para finalizar. Santo eterno Dios, gracias te damos, Señor, por enviar al Santo Espíritu a este mundo para trabajar por cada uno de nosotros. Sabemos que la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Y queremos pedir, Señor, en esta mañana, como iglesia, una doble porción de tu Santo Espíritu.
que tú puedas transformar nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros sentimientos. Ya no queremos seguir siendo como somos, Señor. Ya no queremos seguir en estos malos hábitos, en este estilo de vida que llevamos. Queremos ser transformados por ti, pero solamente a través del Espíritu Santo es que esta transformación, que este cambio puede ser realizado. Y es por esta razón, Señor, que en esta mañana, danos de tu Santo Espíritu. Ten misericordia de tu iglesia, Señor. Ten misericordia de cada persona que se encuentra aquí. Y si hay alguien, Señor, en esta mañana, que por alguna razón ya no siente más tu Santo Espíritu, Señor, todavía no la abandones. Todavía, Señor, te pido que le des más tiempo, más oportunidad. Y pido, Señor, que tu Santo Espíritu pueda seguir golpeando este corazón de piedra, pueda seguir golpeando este corazón, Señor, para que esta persona pueda volver a sentir el primer amor que ella tenía cuando entregó su vida a ti. Señor, gracias te damos porque por fe creemos que tenemos un sumo sacerdote que está a tu diestra, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias te damos por todas las bendiciones. Todo esto nosotros te pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.